Porque siento que mis pruebas son más grandes que yo. Pero aquí Dios está respondiendo en la palabra. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, en pocas palabras nos está enseñando la palabra, valga la redundancia, es que nos toca enfrentarlo es porque tenemos la capacidad de vencerla. No es para matarnos, no es que esa adversidad sea más grande que yo. De repente puede verse más grande que yo, pero así como Dios permite que puedas enfrentar eso, conjunto a esa adversidad o problema o dificultad, Dios también da la salida. Entonces aquí lo vemos muy claro. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todo lo que tengas que enfrentar como tentación, problema, dificultad y adversidad no va a estar más allá de tu capacidad. Y a ti te tocará una cosa, a mí me tocará otra cosa que enfrentar, a los que están corriendo por acá le tocará otra cosa enfrentar. Y cuando tú ves la vida de otras personas, a veces te das cuenta que tienen que enfrentar circunstancias súper duras. Parte de esas circunstancias es lo que le corresponde. Y otras personas pueden ver mis dificultades o mi adversidad y también la pueden ver muy dura y así sucesivamente. Pero todo lo que tengamos que enfrentar o adversidad o cualquier adversidad no va a ser más allá de nuestra capacidad. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, no vamos a ser probados ni nos tenemos que enfrentar a algo más allá de lo que podamos soportar o resistir, sino que dará juntamente con la adversidad, el problema, la dificultad, Dios te da una salida. Pero lo que pasa es que a veces nos encerramos en nuestros propios pensamientos y no buscamos la salida. Simplemente damos lástima porque siempre a mí, es que yo nací pobre, es que mi familia tal, es que nadie me ha querido. Y lo que hacemos es victimizarnos en muchas cosas. No es todos los casos, pero a veces podemos actuar así. Y en vez de tomar una posición de fe, de confianza, de levantarme y a enfrentar lo que tengo que enfrentar, lo que hago es arrinconarme, encerrarme en un cuarto, entristecerme. Pero si aquí dice que Dios nos ha dado la salida, entonces es posible que yo tenga que buscar de Dios, buscar su presencia, buscar su palabra, porque si Él dice en su palabra que Él da la salida juntamente con la dificultad o el problema, entonces si me acerco a Él, posiblemente va a ser más fácil verla. A veces es un tema de acercarnos a Dios para lograr ver. A veces es un tema de actitud, sí es verdad. Hay cosas que dependen de que si nos levantamos a hacerlos o no. Hay cosas que dependen si tú te detienes y te calmas y lo piensas o consultas a un par de personas y lo solucionas. Hay cosas también que es un tema de enfrentar la llamada, llamar, solucionar, enfrentar, poner la cara y ya. Pero me refiero a cuando la adversidad es más allá, que no depende de ti meramente, de tu forma de abrir cosas, de tocar puertas, de llamar contactos. Cuando la cosa supera nuestra capacidad de acuerdo a nuestra percepción, entonces es donde debemos de acercarnos a Dios, porque Dios dice su palabra que toda la adversidad que podamos tener, Él ha dado con ella la salida. Entonces si me acerco a Dios, probablemente voy a conseguir más fácil la salida que si yo me encierro en mis propios pensamientos. Por eso la Biblia dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y dice la palabra que engañoso es el corazón del hombre. Entonces hay ciertas cosas en las cuales no nos podemos fiar ni de nosotros mismos. Entonces ahí está una respuesta. ¿Por qué siento que mis pruebas son más grandes? Capaz lo sientes porque lo percibes así, pero te aseguro que aunque sientas que el gigante es muy gigante, que esa montaña es muy grande, Dios permitió que tengas que enfrentar esa montaña y esa adversidad porque en ti está la fuerza, en ti está la capacidad, porque su palabra no puede mentir. Él no te va a permitir enfrentar un monstruo que no puedas vencer. Entonces, si te toca ese monstruo, y ese monstruo se puede llamar lo que sea, puede llamarse una situación familiar, una situación matrimonial, una situación de salud, una situación económica, una situación laboral. Ponle el nombre que quieras, pero si Dios permite que tú tengas que enfrentar ese monstruo es porque hay capacidad en ti para afrontarlo y para vencerlo y para ganarle.
Es como David, no sé si conoces la historia de David. David prácticamente era el más pequeñito de todos sus hermanos, delgadito, un pastor de ovejas, ¿sabes? Y entonces cuando él va al pueblo de Israel, ve que hay el gigante Goliat que está vociferando, que va a matarlos a todos, entonces, o sea, fanfarroneando. Y los otros, todo el pueblo de Israel estaba atemorizado, asustado, no quería decir nada, tenía miedo de hablarle, y el gigante más grande, más fuerte, más armado, intimidando a todo el mundo a punta de palabras. Pero apareció David porque iba a hacer otra cosa y vio que este hombre, aunque era gigante, fuerte y tal, estaba atemorizando a todo el mundo y dijo, epa, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué este incircunciso? O sea, este tipo que ni siquiera está con Dios nos está atemorizando al pueblo de Dios. ¿Qué es esto? Entonces le dicen que, bueno, el que venciera al gigante iba a tener ciertos premios, iba a tener una mujer, iba a tener ciertos beneficios, hasta beneficios de impuestos, que no iba a pagar ciertos tributos. Entonces, ¿qué pasó? ¿David se intimidó por ese tipo? No. Simplemente David entendía que Dios estaba con él y si Dios está con él, podía vencer cualquier adversidad. Entonces el hombre tuvo valentía y se enfrentó, y es más o menos la historia que seguro saben, que agarró la piedra y se la lanzó, el tipo cayó y la misma espada de Goliat la agarró y le cortó la cabeza. Entonces, ¿acaso Goliat no era más grande que todo el pueblo de Israel? Que la mayoría de los hombres del pueblo de Israel que eran fuertes, altos y tal. Sí, era más grande, pero la diferencia fue entender ese principio. O sea, estos hombres de repente se intimidaron porque lo vieron más grande y tenía sentido y sentían la prueba y la dificultad más grande que ellos y se bloquearon y se olvidaron que Dios estaba con ellos. Mientras David tenía su mente más enfocada en las cosas espirituales, en lo de Dios, y cuando ve el gigante, aunque lo ve gigante, dice, ¿sabes qué? Dios está conmigo, así que yo voy a vencer a este gigante, y se evidenció. Y a partir de allí, David fue honrado con beneficios, con posiciones. Entonces, a veces las adversidades no son para arrinconarnos como el pueblo de Israel en ese contexto, sino para tomar una actitud como David, enfrentar, matar esa dificultad, ese problema a través de la fe, porque al final lo mató y ganó a través de la fe en el Señor, a través de la fe en Yahvé, en Jehová, en el Dios. Entonces, a través de la fe es que podemos vencer ciertos gigantes. ¿Ves? En lo natural obviamente no tenía chance David, porque era más pequeñito, más delgado, y ni siquiera no era un hombre de guerra en ese momento. Pero por medio de la fe vence lo que parece ilógico. Pero si tú te posicionas en Dios, vas a ver que eres más que vencedor. No porque tú seas más macho camacho o macha camacho, sino que si tú das lugar al Espíritu de Dios, Él empieza a pelear las batallas que tú no puedes pelear.